Buenos días, apreciada tutora y compañeros, y hoy que nos acompaña el doctor John Freddy para la entrevista. Mi nombre es Andrea Juliet Patiño Cáceres, pertenezco a la ciudad de Málaga, me encuentro cursando séptimo semestre de psicología. A continuación mi compañero se va a presentar. Buenos días, tutora, compañeros. Buenos días, doctor John Freddy. Mi nombre es Edison Urquijo, estudiante de noveno semestre de psicología. Actualmente resido en el municipio de Piedras, Tolima, oriundo de Bucaramanga, Santander. En este proyecto tenemos como objetivo comprender las experiencias y desafíos prácticos que enfrentan los profesionales dentro de las instituciones judiciales. A continuación, vamos a leer brevemente el consentimiento que el doctor John Freddy nos tiene que regalar la firma para, obviamente, que se haga válido esta entrevista, ¿sí? Entonces, acá dice, teniendo en cuenta lo anterior, yo, John Freddy Caro, he leído y comprendido la información proporcionada en este formulario, consentimiento informado. Acepto participar en esta entrevista de manera voluntaria, entendiendo que puedo retirarme en cualquier momento y que mi información será tratada de forma confidencial. Acepto. Enviaré la firma Okay. de medio digital. Listo. Ok, Doc, muchas gracias. Para comenzar la entrevista, tenemos 5 secciones. En la primera parte, pues está el objetivo que ya lo dijimos al inicio, que es comprender las experiencias y desafíos prácticos del ejercicio profesional dentro de la institución, enfocándose en los procesos relacionados tanto con víctimas como con agresores y responsables. A continuación tenemos los datos generales y comenzamos con la primera sección. Entonces, doctor John, en la primera sección se va a tratar de la experiencia profesional. La primera pregunta es, mencione título universitario de mayor nivel que posea relacionado al campo del presente estudio. Bueno, muy buenos días para los presentes, los que escuchen esta entrevista. Mi nombre es John Freddy Caro, con cédula de ciudadanía 93399915, tarjeta profesional. Denme un segundo, que es que esa tarjeta no me la acuerdo. 10, registro profesional. 103498, nunca me la he aprendido porque ya tengo 20 años con esa es del 2004, del 2006, va a completar 20 años. Registro profesional 103498 del Colegio Colombiano de Psicólogos. Soy psicólogo egresado de la Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD. Me gradué en el año 2006. En diciembre, soy especialista en procesos afectivos, formado como terapeuta desde la psicogenealogía. Trabajé durante 20 años en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 21 años, de los cuales alrededor de 10 años en diferentes momentos ejercí como psicólogo en dos cárceles en especial. Estuve en ese cargo, como en esa institución, como dragoneante, y los últimos 5 años como oficial de tratamiento penitenciario. Actualmente soy pensionado y ejerzo como psicólogo privado con consultorio en la ciudad de Ibagué. Me encuentro actualmente en la ciudad de Ibagué. Ahora sí, por favor, me hace el favor y me repite cuál es la pregunta. No sé si me perdí. La primera pregunta. Ok, Doc. En la primera pregunta tenemos, mencione título universitario de mayor nivel que posea relacionado al campo del presente estudio. Especialista en procesos afectivos, formado como especialista como procesos afectivos de la Universidad Distrital de Colombia. Hice varios diplomados en programas de tratamiento penitenciario, en normas penitenciarias y en servicios penitenciarios dirigidos a la población penitenciaria. Ah, ok, perfecto, Doc. La segunda pregunta sería, ¿podría describir brevemente cuáles son sus funciones dentro de la institución? Bueno, quiero reiterar que ya soy pensionado, que me pensioné hace, va para 5 años, 4 años realmente, me pensioné a finales del 2020, llevo 4 años larguitos pensionados. Como dragoneante
psicólogo graduado desde el año 2006, fui psicólogo, acompañante de los diferentes programas dentro de la institución, en la cárcel de Picaleña en Ibagué y en la penitenciaría La Picota. Bueno, realmente eso es La Picota, la que queda en Bogotá. Allí Sí. asistí, hice programas de tratamiento penitenciario en que están legalmente institucionalizados y acompañamiento. Se llama asistencia psicojurídica, asistencia psicológica e intervención psicológica en momentos de crisis. Fueron como los programas que, como digamos, las funciones que más ejercí. Adicional a eso hice programas de educación, fui coordinador del área de prácticas de psicología en el área de Bogotá, en La Picota. Fui coordinador de prácticas de psicología durante 2 años, 2016, 2017, fui coordinador de prácticas. Fui coordinador del área de tratamiento en la ciudad de Picaleña, una vez que regresé acá, en el año 2018 y 2019, coordinador de tratamiento. Ok, Doc. Sí, realmente pues la idea es como lo pregunta, o sea, las funciones que ejecutó y pues obviamente básicamente eso nos hace enfocarnos en la parte jurídica. La siguiente pregunta es cuáles han sido los principales desafíos que ha enfrentado en su ejercicio como profesional al tratar con víctimas o agresores. Bueno, dentro de la institución quiero dejar claro que rara vez podemos hablar de víctimas porque la gran mayoría, pues dentro del contexto penitenciario, son agresores. El gran desafío, pues demasiados. Fui psicólogo de atención individual, atención grupal y demasiados. Los directores, muchas veces los directores en su afán o en su angustia, por decirlo de alguna manera psicológica, en internos que tienen ideación suicida, que se están autolacerando, que son pacientes con tratamiento especializado por psiquiatría, que son pacientes de consumo de SPAT. Independiente de eso, los directores y subdirectores en las cárceles, en cualquiera de las cárceles que estuve y que ejercí como psicólogo, te mandan a atender internos que son pacientes psiquiátricos y que deberían recibir, pero como el psiquiatra va cada mes, los medica, ellos digamos que venden sus medicamentos o se los toman todos, no los tienen, entran en crisis. Entonces pues el gran desafío fue atender miles de pacientes en crisis que se autolaceraban, que se querían suicidar, que todo el tiempo estaban en este tema de consumo de sustancias psicoactivas y que de alguna manera tocaba brindarles alguna atención porque pues era lo requerido por los jefes, independiente de si teníamos las habilidades o las competencias, porque también hay un sentido humano de escuchar al otro, de hacer por lo menos una escucha, de hacer catarsis, de hacer algún programa, de hacerle algún ejercicio para estabilizar, brindarle primeros auxilios, que en muchos casos, incluso como oficial, como coordinador de tratamiento, me tocó ejercerlo siendo teniente, teniendo psicólogos, teniendo trabajadores a cargo, o cuando estuve en La Picota, que fui coordinador del área de prácticas de psicología en esta institución, en La Picota, muchas veces me tocó asistir, pues obviamente esta era una de las funciones, a niñas que venían de la Católica, de la Conrad, y que de alguna manera se quedaban también cortas y que pues tocaba ayudarlas, acompañarlas o estar allí, pues también por el grado de peligrosidad o por el grado de complejidad de la situación según cada caso. Fueron muchos los casos. Si ya desean que les explique algún caso en específico, pues lo contaré si ustedes así lo requieren. Pues no, Doc, o sea, realmente vemos que no hay víctimas, sino agresores, ¿sí? Y Agresores. que fue complicado, obviamente, porque pues a veces, como usted nos explicaba, los servicios que obviamente tienen el derecho de, en este caso que era el psiquiatra, pues obviamente tanto los medicamentos como el control que tenía que hacerse, pues no se hacía periódicamente. Y pues
ahí es donde entró a jugar el papel el doctor, pues para ayudar a todas estas personas que, como usted lo dice, con solamente escuchar a una persona muchas veces hacen catarsis para desahogarse y poder comenzar o sienten como un apoyo, un vínculo, ¿sí? En este caso, no sé, mi compañero, si... No, compañera, hasta el momento no tengo ninguna pregunta adicional. Bueno, entonces continuamos con la cuarta pregunta. ¿De qué manera ha evolucionado su rol dentro de la institución a lo largo de los años? Bueno, quiero dejar claro aquí que yo ejercí muchos años simplemente como profesional de pregrado y en miras de buscar estrategias y alternativas. Si bien es cierto que la institución nos brindó capacitación en programas de tratamiento, en programas, se quedaba uno corto con el pregrado, hay que decirlo, y lo encontré en miles de practicantes y en miras de esto busqué especializarme y buscar herramientas que me pudieran fortalecer la capacidad como profesional al momento de abordarlo, porque es un sistema bastante complejo, las crisis son bastante complejas y de allí que busqué especializarme, busqué hacer diplomados, en los cuales no solo me quedara con herramientas jurídicas, sino también con herramientas terapéuticas que de alguna manera le ayudara a estos, en el sistema les llaman PPL, personas privadas de la libertad, estas personas privadas de la libertad, que yo pudiera brindarles herramientas para que ese momento de la crisis o que su depresión o su ansiedad se mitigara de alguna manera. Entonces, digamos que durante el año del 2012 al 2017, del 2011 al 2017, estuve todo el tiempo capacitándome, tengo diplomados en entrenamiento terapéutico, diplomados en coach, busqué muchos diplomados y así mismo fue como llegué a la especialización en el año 2014. La especialización, el nombre es Desarrollo Humano con énfasis en procesos afectivos y creatividad, la cual duró año y medio y me brindó excelentes alternativas para poder seguir digamos que trabajando con esta población porque era difícil. Entonces es una constante el estar capacitándote, el estar buscando herramientas, el estar leyendo libros que te brinden habilidades, destrezas, herramientas para poder ejercer tu rol como psicólogo adentro de un sistema que es bastante complejo. Ok, Doc, muchas gracias. Continuamos con la segunda sección. En esta parte tenemos los procesos con víctimas. Pues esa es la sección que está ahí, ¿no? Pero pues el doctor ya nos aclara que en la parte que él manejó fue agresores. La primera pregunta... Disculpa un momentico, compañera, yo de pronto hago una intervención. Si bien el doctor lo dejó claro que en las cárceles se maneja un alto porcentaje pues, más de agresores, también podemos o nos puede profundizar si llegó a tener el caso de algún recluso que manifestaba pues estar detenido pues siendo inocente, ¿cierto? Entonces, digamos, este ya pasaría a ser víctima o que se haya comprobado. O muchas veces también dentro de los centros carcelarios se presentan víctimas internas, o sea, ya sea por drogadicción, el control de los patios, de las celdas. Entonces, a pesar de ser un agresor, también pasa a ser una víctima interna dentro del centro carcelario. Perfecto, gracias por la aclaración y claro. Mira, hay dos aspectos fundamentales. La primera parte en la cual expresan ustedes en la pregunta de víctimas. Claro, muchas veces los internos puede que nunca sean, porque la primera parte de una persona procesada es ser sindicada, lo están sindicando, ahí no es un condenado. Él está presuntamente sindicado o indiciado de un delito X. Entonces, hasta ahí es solamente una presunción. Y muchos de estos salen, muchos no, algunos,
damos un porcentaje de un 20, un 30%, sale absuelto porque finalmente no eran culpables. Entonces, en cierta medida serían víctimas. Sin embargo, para ese caso de sindicados, no aplicaban procesos de tratamiento porque son sindicados. Lo único que se le brindaba era un tema de redención de pena y de asistencia psicológica, de atención psicosocial, de atención social con las trabajadoras sociales o de atención psicológica cuando llegaba. En ese sentido, que ustedes lo han dejado claro, quiero decir, sí, claro, muchos sindicados llegan que no aceptan su delito y que necesitan un acompañamiento y que se sienten víctimas, que se sienten que el sistema o que la justicia los está llevando a una cárcel, pero que ellos son inocentes. En ese sentido, en ese momento, la persona podría decirse de alguna manera es víctima o se siente víctima sin ir realmente a determinar si el juez, porque el proceso no se ha terminado, si él va a salir condenado o no. Claro, también lo que expresaba el compañero, que dentro de la institución a veces son víctimas. Claro, ellos llegan a ser víctimas. Yo vi y presencié, por ejemplo, aunque no es hoy en día, no es con un alto, digamos, con un alto porcentaje, llegué a observar hombres que fueron violados. Yo trabajé en cárceles de hombres. Habían pabellones de mujeres, pero por ser hombre, las mujeres las manejan mujeres, los hombres los manejamos hombres. Y vi hombres que fueron accedidos. ¿Por qué fueron accedidos sexualmente? Por ejemplo, ahí se podría decir, es una víctima, obviamente. ¿Por qué fueron víctimas? Pues porque, por ejemplo, ellos venían de la calle, de ser procesados por un tema de agresores sexuales y dentro de la cárcel ellos quieren tomar su propia justicia. Eso pasaba sobre todo al comienzo, en los primeros, o sea, estoy hablando de los años antes del 2010. Hoy en día el sistema ha cambiado bastante y esas cosas ya, digamos que de alguna manera no pasa porque el INPE se fue dando cuenta de todos esos problemas que tenían ellos. Entonces, el sistema penitenciario fue creando patios única y exclusivamente para agresores sexuales. En La Picota hay 2 patios, uno de alta seguridad y uno de mediana seguridad. Alta seguridad quiere decir de agresores que están condenados a muchos años o que están sindicados de casos que van a ser de mucha trascendencia y con una condena alta. Como hay patios de mediana seguridad, que quiere decir internos que van a ser condenados a 5 o 6 años porque están es por temas porque no siempre es acceso, sino a veces son actos, bueno, cosas como esas, eso es mediana seguridad. Claro, también hay víctimas y también en el sistema, aquí quiero dejar claro, y me gusta la pregunta como la hizo el compañero, porque ellos en muchos casos van a ser víctimas de un sistema, víctimas de robo dentro de sus pertenencias con lo que llegue, víctimas de infinidad de situaciones que pasan dentro de un sistema. Obviamente se atiende, sobre todo, eso se tiene que dejar en total reserva porque ellos ya, si por ejemplo el interno, la persona venía y al área de tratamiento o lo remitía a veces a algún guardián o lo remitía a algún oficial, lo remitía a algún cuadro de mando, a algún director, lo primero que ellos hacían énfasis era en conservar total reserva porque si uno contaba como profesional o eso se llegaba a salir, pues esta persona podía llegar a ser de alguna manera, corría peligro dentro de la cárcel y lo podían matar, lo podían asesinar dentro de la cárcel. Entonces, obviamente, no hay programas realmente que estén específicamente para las víctimas, pero sí hay asistencia psicológica, hay una escucha. Las cárceles, yo trabajé en 2 cárceles grandes, vuelvo y les reitero, en esos 10
años que estuve trabajando en diferentes momentos, 10, 12 años que trabajé en diferentes momentos, las cárceles cuentan con el apoyo de las universidades que van a hacer prácticas, entonces, porque no cuentan con muchos profesionales. O sea, por ejemplo, La Picota, que es una cárcel tan grande, yo recuerdo que en el momento que yo estuve trabajando en las áreas de tratamiento en La Picota, tiene 3 sesiones, 3 estructuras, estructura 1, estructura 2, estructura 3, y habíamos solo 7 psicólogos. Habían 7 trabajadoras sociales y 7 psicólogos, pero para compensar este bajo nivel de profesionales en esta área, ¿qué hizo el INPE? Pues llevó practicantes tanto de trabajo social como de psicología. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2015 tuvimos alrededor entre las 2 áreas, porque fui coordinador. Año 2015 yo fui coordinador del área de prácticas, 2016 y 2016. Teníamos alrededor de 60, 70 practicantes, unas 40 de psicología de diferentes universidades católicas. Entonces, ¿cuál es el programa para enfocarnos directamente en la pregunta que ustedes están? Asistencia psicológica, escucha, orientación. Hay 4 ejes importantes dentro de esta consulta individual, que es intervención en crisis, asistencia psicológica, asistencia psicojurídica, que ya está relacionado con sus procesos jurídicos, cómo va la pena, todas estas cosas no tienen nada que ver con lo psicológico, sino más que todo con sus procesos de tratamiento penitenciario. Y esta intervención psicológica, intervención en crisis, intervención psicológica y asistencia psicojurídica. Se capacitaba a las practicantes al inicio en las primeras 2, 3 semanas para que pudieran hacer este acompañamiento. Entonces se tenían áreas grandes. Hablo de La Picota, se tienen áreas grandes donde se coloca un auxiliar, un uniformado para que también las vigile, porque pues son personas procesadas por delitos, entonces pues tiene que haber un uniformado cerca, no ahí, pero sí cerca, como en las áreas comunes, que esté pendiente por si llega a presentarse algo. Entonces, básicamente, para responder esa pregunta, los programas son de asistencia, orientación o intervención psicológica. Hay un sistema, pero es total reserva porque no se puede divulgar que es víctima, porque pues corre peligro el privado de la libertad. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles considera son los principales obstáculos que encuentra al trabajar con víctimas en términos emocionales, legales o sociales? Precisamente el contexto, lo que acabo de responder en esos casos, el contexto, porque no se puede, por ejemplo, uno como profesional coloca un caso, coloco un caso en el cual de alguna manera pude hacer algo, un interno que fue accedido por varios privados de la libertad dentro del contexto penitenciario, estoy hablando de La Picota, un interno X, y él fue accedido de una forma brusca. ¿Por qué fue accedido? Porque él estaba dentro de un patio de agresores sexuales, porque él llegó por violar a una niña, porque él llegó a agredir a una niña. Entonces, él fue accedido, a él le hice intervención psicológica con ese interno, que era una cosa bastante particular, pero que lo vamos a generalizar. En este caso, yo pude hacer alguna situación con el director en ese momento de La Picota, y fue buscarle un traslado a ese interno, tratar de trasladarlo de cárcel, porque las cosas ya estaban pasando y él estaba muy enfermo en todo. Pero uno de los grandes desafíos que uno tiene, por decirlo, o de obstáculos que uno tiene, es que uno tiene que guardar total reserva. Entonces, básicamente, lo único que usted puede hacer es atender a la persona, brindarle auxilio psicológico, herramienta, así, y ya, lo que pase de ahí, porque si usted llega a eso, a otras instancias, pues se le convierte en un problema, porque hay que sacar al privado de la libertad de ese patio, porque lo pueden asesinar, así de sencillo. Entonces, uno de los obstáculos, no más en este caso, pero así pasa con todo. Por ejemplo, un interno que llegue a consulta, que está mal, que lo quieren obligar a consumir sustancias psicoactivas y que él, por favor, necesita cambio de patio porque
si no él corre peligro, pues uno hace la escucha, transfiere la queja de pronto directamente a la dirección del establecimiento y ya, pero siempre es la total reserva porque dentro de la cárcel el peligro es que los agredan, que los maten, que los asesinen. Entonces un obstáculo es que uno tiene que tratar de conservar mucha prudencia, o sea, total reserva del caso. Tiene silenciado el micrófono, Continuamos con, continuamos con la tercera pregunta. ¿Qué estrategias implementa para garantizar que las víctimas reciban el acompañamiento integral y efectivo? Programas de tratamiento. Hay unos programas que el instituto organizó hace algunos años con la Universidad Nacional de Colombia, que se llaman programas de tratamiento penitenciario, están únicamente direccionados a privados de la libertad condenados. Entonces hay un programa para agresores sexuales, hay un programa y en estos hay algunas rutas específicas en esos casos de que se detecta alguna víctima. Los programas son extensos, incluso se llevan por patios con el acompañamiento de practicantes, de profesionales, pero no es que sea algo como, a ver, ¿cómo te digo yo? No es que esto sea un acceso, hay que decirlo. O sea, si en la cárcel hay 5.000 internos, por ejemplo, en La Picota manejábamos 9.000 cuando yo estuve en La Picota hasta el 2017, de ahí salí trasladado por el ascenso para acá, para Ibagué. En La Picota había 9.000 internos, de estos 9.000, vamos a hablar que 6.500 eran condenados. Entonces hablemos de estos 6.500 condenados. Hay programas, pero no los 6.500 tienen acceso a estos programas, no, solamente unos determinados. En la parte de sindicados, lo mismo, por la falta de personal tanto uniformado, profesional, no todos tienen accesos. Entonces, no, muchas se generan injusticias, claro, hay muchas víctimas que puede que sigan siendo víctimas y que no se les respeten sus derechos, efectivamente. ¿Cuáles son uno de los protocolos que ellos tienen y que sí se garantiza? Es que ellos tienen allí dentro de la cárcel Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo entra, los abogados entran, entonces ellos pueden hacer sus denuncias escritas y se las entregan al defensor al abogado de la defensoría. Entonces ellos a veces cuando se sienten vulnerados, por ejemplo, cuando otra manera que son víctimas, devolviéndonos un poquito a la primera pregunta, hay veces que por una simple situación llega 3 guardianes y los cogen a palo, como pasa, por ejemplo, normalmente en nuestra civil con la policía, pasa algo y la policía entonces, por ejemplo, puede que cojan a alguien y lo cojan a palo y le peguen. Pues eso en una cárcel es notorio que si hay un interno que de pronto le contesta mal a un guardián, pues el guardián va y le pega, lo coge a palo, luego cae el otro. Y bueno, entonces eso es prácticamente, ahí automáticamente el interno se está convirtiendo en una víctima, porque no se le están respetando los derechos y porque están transgrediendo. O sea, él no está para ser agredido allí por una persona uniformada. Entonces, ¿cuáles son, respondiendo a esos protocolos también, aparte de los programas de tratamiento? Ellos tienen acceso a escribir y eso es confidencial, no, ningún guardián, ningún uniformado, ningún profesional, y hay una estafeta que va y recoge y entrega eso en las diferentes dependencias. Por eso hay incluso sentencias completas donde ellos han denunciado maltratos o cosas. Y eso es como, digamos, la forma de ellos respetar. Eso es después de que llega la denuncia o la vulneración de derechos en la cual él se está catalogando como víctima, pues obviamente pasa a la dirección, a una junta especial donde ellos pues le dan trámites de acuerdo al procedimiento. Si es algo de vulneración de derechos, pues con la defensoría se hace el procedimiento. Continuamos con la cuarta pregunta. En su opinión, ¿cuáles son las principales áreas que se deben mejorar en la atención y protección de víctimas dentro de su institución?
Vuelve y me la repitas tan amable que yo estaba mirando, era acá. Tranquilo. En su opinión, ¿cuáles son las principales áreas que se deben mejorar en la atención y protección de víctimas dentro de su institución? Bueno, primero que todo, dentro de la cárcel faltan muchos profesionales, demasiados profesionales. Faltan espacios. Las cárceles son muy reducidas, entonces faltan espacios de tratamiento, falta personal en todas las áreas, porque, por ejemplo, puede ir una comisión a trabajar, podemos tener practicantes, pero si no tenemos uniformados que brinden seguridad a estos procesos, porque no se puede llegar y, por ejemplo, vamos a sacar un interno para que lo atienda una practicante y la dejamos allá, no, porque uno no sabe si ese interno la va a agredir. Entonces, falta personal. Digamos que una de las estrategias que le falta al gobierno es personal uniformado, personal profesional, áreas de intervención y más invertir digamos, como en capacitar a estos profesionales en temas sobre todo en temas de crisis. Es que en la cárcel se generan muchas crisis. Diario hay crisis en diferentes pabellones, diario. Y a veces se quedan cortos. Entonces, incluso los profesionales, yo les digo, yo desde mi perspectiva, yo vi esa falencia en mí, las veía, o sea, veía en mis compañeras, en mis colegas, la gran mayoría eran mujeres, entonces pues muchas veces nos tocó ir a auxiliarlas porque pues un interno cortándose, agrediéndose dentro de un patio, al interno no lo dejan salir fácilmente, entonces digamos que la institución, el INPE como tal, tiene demasiadas falencias en temas de estructura, en temas de seguridad, en temas de personal. Se necesitan las dos áreas, el profesional, pero también el uniformado, para que esté cerca. No quiere decir que el uniformado tiene que estar ahí en la intervención, pero que esté a unos 3 o 4 metros, pues cuidando al profesional que esté, porque el contexto es complejo. Entonces, una de las cosas que le falta a la institución es invertir en personal. Se quedan muy cortos. Y al no haber personal, por eso en la anterior pregunta decía, no todos tienen acceso a los programas, porque no hay áreas, porque no hay profesionales. Entonces no hay áreas, los horarios son muy cortos. Ok, Doc. Continuamos con la sección 3, que le corresponde a mi compañero. Sí. Doctor, entonces continuamos con la sección 3, la cual nos habla de procesos con agresores o responsables. La primera pregunta nos dice, ¿qué protocolos se siguen en el IMPEC para el tratamiento de agresores o responsables? Esa pregunta, qué pena, doctor, teniendo en cuenta que muchas veces las personas que, como usted mencionaba hace un momento, están ahí, algunas han sido condenadas, otras no. Hay personas que son culpables, pero al momento en que les leen esta sentencia, pues entran en conflictos psicológicos porque de alguna u otra manera esperaban salir absueltos, ¿cierto? Entonces es como esa pregunta enfocada a ese punto. ¿Qué protocolos se siguen en el IMPEC para el tratamiento de agresores o responsables? Están los programas de tratamiento. De hecho, en ese sentido, el INPEC ha sido responsable porque eso fue una inversión incluso grandísima, hace unos 10, 12, 15 años, no sé cuánto tiene, que son los programas de tratamiento penitenciario. Y automáticamente el primer programa que tiene automáticamente, que se detecta por sistema, un interno pasa de sindicado a condenado, pues como son tantos en una cárcel grande, cuando hablamos de una cárcel pequeña, de un pueblo que tiene 60 internos, 150 internos, pues es muy fácil, pero en una cárcel de 9.000 internos se detecta es por sistema. Entonces, cuando el interno pasa, porque el área de jurídica, literal jurídica, lo cambia, ya no es sindicado, sino pasa a condenado, entonces automáticamente uno se da cuenta. Hay un programa que se llama inducción al tratamiento. Obviamente tiene unas falencias impresionantes por lo mismo. Por ejemplo, en la picota se hacía, vuelvo a la picota pues porque es una de las, y aquí en el Picaleña también se hace, pero no se hace como está todo, o sea,
básicamente les quiero decir, está todo hermoso en libros, está perfecto, está bello, está bien escrito. La Universidad Nacional hizo un trabajo hermoso, se llama Inducción al Tratamiento. Hay unos libros, hay unos textos, hay unas guías. Se detecta muy fácilmente, como les digo, porque el área jurídica le hace un cambio allí en el sistema. El INPE maneja un sistema que se llama CICIPE-WET, entonces lo cambia de sindicado a condenado y ahí automáticamente, digamos que el responsable de tratamiento puede generar semanal, se generan unas listas de cuáles han pasado de sindicado a condenados y se le entrega esa lista al funcionario que está. Pero, por ejemplo, yo recuerdo en La Picota, le salían a unos 150 condenados en alrededor de un mes y el programa está direccionado para que dure 3 meses. Y se les debe dar por ese programa, el interno redime, se le entrega un cuaderno, se hacen digamos como unas charlas grupales, obvio no con 150 personas, no, se hacen grupos pero no, sí, recuerdo que en la estructura, de hecho el programa en la estructura de Mediana, de La Picota, se hacía en un teatro porque eran demasiados internos los que condenaban. Allá llegan muchos, es que allá llegan 20 diarios, en La Picota llegan 20 diarios, entonces en una semana pueden salir alrededor de 50 condenados, en un mes hay 150, entonces el programa había que agilizarlo. Se llevaban todos a un teatro y se hacía dentro del teatro, de un teatro que hay adentro en La Picota, un teatro pues obviamente sí hacía el programa con un micrófono, un funcionario haciéndolo 2 días a la semana. Se les entregaba un cuaderno, un lapicero para que hicieran actividades. Entonces, digamos que el programa está muy bien estructurado, pero no sé si, porque el programa está direccionado para hacerlo, por ejemplo, con 35, 40, hacerle seguimiento, sacarlo 3 veces. Sí está direccionado para que sea variadito, no necesariamente tiene que ser todos los días, no. El programa habla de que puede ser 2 o 3 días a la semana y se le dejen actividades para que las realice el interno dentro del patio. Pero realmente el programa, vuelvo y les digo, pues tiene sus falencias por las estructuras, por la falta de personal, porque si el funcionario sale a vacaciones, entonces ese mes no hay y el interno mira cómo adentro afronta. Entonces, todo está institucionalizado, todo está legalizado, pero no se cumple a cabalidad. No se cumple, no, y no se puede cumplir, porque si el funcionario salió a vacaciones, por ejemplo, lo que hacen los directores, el profesional que hacía ese programa salió a vacaciones, entonces se lo recargan a otro y el otro está cargado de trabajo, pues realmente es así como funciona la dinámica. Pero no solo pasaba allá, aquí fui coordinador de tratamiento y también pasaba lo mismo. La funcionaria lo sacaba una vez había una guardiana, una dragoniante que estaba estudiando trabajo social, ella hacía ese programa de inducción. Porque está direccionado para que lo haga cualquier funcionario, programa de inducción, porque está todo escrito. Y no necesariamente tiene que ser profesional, no necesita porque el programa está ahí, no necesita ser profesional. O sea, una persona con bachiller hace el programa desde que tenga la actitud, porque son mesas donde hay unas actividades, donde hay unas actividades pues no tan representativas, sino más como de esa adaptación. Ese programa tiene unas fases. Entonces, pues aquí como para resumir la pregunta, le quiero decir, sí están los programas de tratamiento que son 5, son inducción al tratamiento, bueno, hay 5 programas, en este momento no me estoy acordando bien, pero ese se llama inducción al tratamiento, ese específicamente se llama inducción al tratamiento, pero no se cumplen a cabalidad por lo que expuse en la respuesta de la anterior. No hay personal uniformado, no hay personal profesional, no hay áreas, no hay muchas áreas. Entonces, a veces el interno que es condenado se va colocando en el programa de inducción al tratamiento para los 3 o 4 meses, pues ya él ha hecho su duelo solo en el patio, ya está depresivo, ya empezó a consumir y por eso llegan al consumo y les pasan otras cosas dentro de la casa. Listo, doctor, gracias. Entonces, el segundo interrogante en esta tercera sección nos dice, en su experiencia, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de la ley y la rehabilitación de los agresores? Yo creo que eso es siendo real, eso es un trabajo también personal, muy personal de cada individuo dentro de la cárcel. Entonces, algunos aceptan el trabajo,
algunos se inscriben en todo, porque son muchas cosas, no solo son los programas de tratamiento, es que el interno redima y el tratamiento está direccionado para eso. Entonces, por ejemplo, el interno que es analfabeta, lo primero que tiene que hacer es hacer el programa de inducción al tratamiento. Entonces, en inducción al tratamiento, el profesional o la persona que está haciendo de una vez detecta que hay analfabetas, entonces lo debe mandar a los programas de educación. O que está en tercero de primaria, lo debe mandar porque en todas las cárceles hay un modelo educativo. Entonces lo debe mandar allá para que redima, para que aprenda estas habilidades. Entonces también es un tema personal de que la persona quiera hacer algo, quiera empezar su tratamiento, no solo que vaya una hora a un programa, sino que también. Entonces sí se ve el cambio, pero muy mínimo, y no es al comienzo. Yo creo que el programa, como lo leí en varios documentos y como lo pude observar, yo creo que el interno también tiene unas fases de duelo que están legalmente ya constituidas. Entonces, la primera fase, después de que lo condenan, es una fase de negación y luego una fase de ira. Y en esas fases el interno no quiere hacer nada, tiene rabia, busca consumir, busca estar, se deprime, está dentro del patio. Entonces también es parte del privado de la libertad. Como hay otro que llega, que incluso él llega, por ejemplo, en los patios de funcionarios. Llegaban personas ya profesionales. El interno llega y lo primero que llega es a una biblioteca a buscar libros, a ver qué la persona llega y de una vez llega. Entonces también es un tema personal porque es un tema individual, es un tema de la persona. Él puede que reciba una orientación en el primer mes, una orientación lo escuche un día una trabajadora, no siempre lo va a escuchar un psicólogo, puede que lo escuche una trabajadora social, puede que lo escuche un practicante, puede que lo escuche el director, porque el día que llega a la cárcel hay una junta de patios y los escuchan, les preguntan cómo está, y los escuchan. Entonces puede que él, a partir de incluso de esa experiencia que tiene allí, él tome sus propios cambios. Entonces eso es un trabajo interdisciplinario y también digamos que no solo es un trabajo interdisciplinario y un trabajo personal, sino que también hace parte de un proceso individual de la persona, de esas fases del duelo. Ahí me remontaría jurídicamente o teóricamente a las fases del duelo. Las fases del duelo que están legalmente constituidas, en la cual la primera es negación. O sea, yo tuve internos que uno iba y de una vez los sacaba y no querían hacer porque están en fase de negación o están en fase de ira y no quieren hacer y no quieren salir y no se puede obligar. Entonces, cada persona es un mundo y cada interno no se puede generalizar. No es lo mismo un interno con unas habilidades cognitivas, que haya sido, por ejemplo, que tenga un nivel profesional o que haya tenido una buena recepción de la condena, porque, por ejemplo, él sabe que cometió el delito, a un interno que, a pesar de que sabe que cometió el delito, no quiere aceptarlo. Por ejemplo, había un interno que se autoagredía, un caso aquí, un interno que se autoagredía porque él decía, yo no maté, me condenaron a 20 años y yo no maté. Está perfecto, no puedo hacer nada ahí. Pero cuando yo le preguntaba, ¿tú qué has hecho toda la vida? Desde los 12 años roba, hurta, vende droga. O sea, él es un infractor de la norma, que no haya ido, en sus palabras, que él no haya matado a esa persona, asesinado a esa persona, no quiere decir que la vida no le esté cobrando algo de... O sea, yo le hice una pregunta a ese interno, por ejemplo, ¿tú a cuántas personas cuántos celulares has robado, a cuántas personas? Me dijo, no, tenía por ahí unos 22, dijo, no, desde los 12 años yo he robado por ahí unos 200 celulares, he puñaleado por ahí uno, pero es que ese que me condenaron, no. No, entonces mira que eso es algo individual y personal y la persona se queda allí. No logra comprender que la vida le está cobrando algo que había hecho. Y pues obvio, lo condenaron por un asesinato que posiblemente, de acuerdo a lo que él dice, yo no lo hice, simplemente iba pasando y pues como ya la policía sabía que yo era criminal, me condenaron por eso. Entonces, eso no es tan técnica la respuesta que ustedes pretenden aquí de pronto de alguna manera, pero es como realmente se vive en el contexto.
Es lo que quiero que entiendan, ¿vale? Edison. Listo, doctor. La siguiente pregunta es Estoy interesante. alargando. La siguiente pregunta es bastante interesante porque nosotros como, pues usted como profesional en psicología, nosotros como futuros profesionales psicólogos, nos vamos a ver enfrentados el día a día, tiene que ver con la ética. Porque muchas veces nosotros vamos a poner como en una balanza la ética y nuestros valores y principios, ¿cierto? Entonces la pregunta nos dice, ¿qué desafíos éticos o profesionales ha enfrentado cuando trata agresores a personas responsables de delitos? ¿Por qué le digo que a veces nos ponemos como en una balanza? Porque, digamos, en su caso, tener que prestar asesoría a un detenido, a un agresor sexual, ¿cierto? Siendo padre, siendo hermano, siendo tío. Entonces, eso nos pone a nosotros un desafío ético y moral, ¿cierto? Pero entonces, enfocado en la pregunta, dice ético o profesional, el desafío más grande que usted haya tenido durante su labor en el IMPEC. Listo. Lo voy a contar con un caso específico, Rafael Uribe Noguera. Yo creo que encuentran hasta en las redes. Él llegó a La Picota en el 2016, violó a una niña. Lo digo aquí abiertamente porque pues está en redes, no es un secreto. Él llegó a La Picota en noviembre del 2016. Un hombre muy prestante, está condenado a más de 50 años. Un hombre muy prestante, una familia muy prestante de la ciudad de Bogotá, de ingenieros. Y lo traigo aquí a colación porque en ese momento yo era coordinador de prácticas de psicología, de psicosocial en el área de La Picota. Llega este interno. Todo lo mediático, todo, o sea, todo, no sé si se acuerden de ese caso, pero los invito a que después de esta entrevista revisen quién fue Rafael Uribe Noguera, porque se me quedó el nombre instalado toda la vida, porque pues independiente de eso viene el trabajo como psicólogos. En ese momento yo tenía 4 psicólogos hombres, 5 psicólogos hombres y solo tenía una chica. Yo era el coordinador y no estaba en el área o en la estructura. Él de una vez fue enviado a la estructura de alta seguridad. Yo lo voy a responder con un caso para contextualizarles. Entonces yo le remití eso al psicólogo de la estructura y me lo rebotó por escrito como jurídicamente y me escribió que, ¿cómo es la palabra? Que la hacen los abogados, que no se sentía bien porque él tenía una hija de la misma edad y que sentía repulsión, se sentía impedido, la palabra es impedido porque él sentía repulsión a atender a este hombre porque él tenía una niña de la misma edad y que no tenía la capacidad. Y así como él, los otros 3 colegas, todos me lo hicieron por escrito, por escrito. Otro porque tenía otra hija, otro simplemente porque no se sentía que estaba con asqueado, que bueno. O sea, estaba todo el tiempo ahí. Ese interno me tocó asumirlo a mí, yo lo asumí con todos los desafíos, no tenía hijos, con todos los desafíos fui muy éticamente a atenderlo. Recuerdo ese caso porque el director, mi oficina quedaba, las oficinas de los psicólogos quedan adentro de las cárceles, a excepción de las áreas jurídicas. La área jurídica queda afuera, en una parte administrativa. En el caso de los psicólogos y los trabajadores sociales, a nosotros nos toca montarnos, nos toca adentro. Nuestras oficinas están pegadas a los patios, están por allá en áreas al pie de los patios, donde pasa alguna situación y de una vez lo llaman a uno. Entonces, recuerdo este caso porque el director de ese momento, un abogado muy prestante, no recuerdo en este bien el nombre del doctor, que era toda una eminencia, un hombre para mí correcto, de los pocos que pasa por allí, pero un hombre muy correcto, entraba hasta mi oficina, que era bastante, y me imploraba, me rogaba, me decía, por favor, atiéndame ese interno 2, 3 veces a la semana. Yo necesito que este interno no se suicide, porque a mí me echan de La Picota. Él era el director. Yo decía, señor, se suicida, a mí me echan. Dijo, eso tan mediático que está, a mí me echan.
Yo a ese interno lo atendí, entraba, él me firmó para entrar, lo tenían en unas áreas especiales, en la estructura de alta seguridad de la Picota tienen unos patios con medidas de seguridad. A mí me autorizaba a entrar mi computador, yo no entraba el computador de la institución, yo entraba porque en mi computador, yo ya para ese momento ya era psicólogo, yo atendía por fuera, yo los sábados cuando descansaba atendía. Entonces yo entré cosas para atender al interno, le hacía terapia, no le preguntaba si era culpable, si no era culpable, a mí eso no me interesaba, era como escucharlo, obviamente muy deprimido, con unas ganas de suicidarse, con unas imponencias. Entonces aquí viene la respuesta, yo creo que por eso elegimos ser psicólogos. Y no juzgo a mis compañeros, es respetable, porque yo cuando iba con el computador, mis compañeros, yo como les dije al comienzo, era uniformado, era psicólogo, mis compañeros uniformados, cuando yo iba subiendo con mi computador, yo iba 2 veces, yo no pertenecía a esa estructura, la Picota es muy grande, estructura de Haga de cuenta un barrio, allá está el barrio 1, el barrio 2 y el barrio 3. Yo era de la estructura 2, mediana seguridad, y allá estaban mis oficinas. Yo tenía que ir a la estructura 3 y el director tenía que firmar, tenía un papel firmado por él donde yo entraba a mi computador, obviamente me requisaban como a todos los funcionarios, como a toda persona, tenía que entrar. Mientras yo iba pasando las rejas, me decían los compañeros que va a atender ese HP, déjelo que se muera, déjelo que se suicide, ¿qué importa? Eso es una aberración que dio el mundo. Cosas como esa escuchaba de mis propios colegas. Entonces, de mis propios colegas, no, perdón, de mis propios compañeros de función uniformada. Entonces, era un reto bastante porque te cargas energéticamente de eso. Pero lo hice con todo el altruismo, no juzgo a mis compañeros y creo que tenemos un gran desafío. Lo acompañé noviembre, diciembre, lo acompañé enero, febrero. Al comienzo iba 3 veces, ya después iba 2 veces a la semana. Yo hago terapia en psicoterapia, yo hago terapia, pongo a escribir, hice un ejercicio de perdón, hice estrategias terapéuticas que fue las que aprendí en la especialización. No busqué estrategias jurídicas, busqué estrategias clínicas, terapéuticas, que le ayudaran a él a elaborarse, a perdonarse, a autoayudarse para continuar. En la actualidad me siento un psicólogo exitoso porque está vivo. Agradezco mucho a ese director porque con tantos problemas, ese señor semanal se iba para mi oficina a decirme, por favor, me decía doctor, todo el mundo me decía, para ese entonces yo era guardián, dragoneante, todo el mundo me decía dragoneante, dragoneante. Ese director toda la vida me dijo doctor, doctor, por favor, yo te encargo la salud de ese hombre, tienes toda mi... Mira, él era creía tanto en mí que cuando yo salía a veces me tocaba atenderlo tarde porque todo el día trabajando, entonces iba tarde, entonces yo salía muy tarde, mi horario terminaba a las 5 y yo terminaba a las 7 de la noche. Me tenían un carro con un conductor para que me llevara a mi casa, un carro de la institución con el logo de la universidad. Me decían, no, lleven al doctor porque él está dando más. Aquí la reflexión, para contextualizarles, vamos a tener desafíos, pero tenemos que apartarnos. O es lo mismo que hace un cura. Es lo mismo que hace un cura. Tenemos que atender a la persona, porque por eso elegimos. Y si no, ¿para qué elegimos ser psicólogos? Teníamos que pensarlos. Entonces, no es un tema de si es culpable, si lo van a condenar o no. Es un tema de acompañarlo para que viva su vida y descubrir por qué es así, porque si la persona es así. Eso es lo que les puedo decir con relación a eso. Yo creo que tuve mucha ética en ese tiempo porque hice lo que me correspondía y era ser psicólogo, y los invito a ustedes como mis colegas a que este momento que estamos teniendo les sirva, a que no juzguemos, a que si escogimos esta carrera no solo la hayamos, o sea, cuando yo escogí especializarme porque quería más herramientas para eso que me está preguntando usted, para poder intervenir a una persona que lo necesita, porque el mundo está en el contexto que esté. Yo aquí estoy en mi consultorio y aquí me llegan personas con su corazón vuelto nada, porque su esposa los dejó, porque su novio los dejó, y estamos para escuchar, para ponerlos a escribir una cartica, para decirle, mira, agradece. Entonces la ética está enfocada a que nunca olvidemos que elegimos ser psicólogos sin juzgamiento, sin juzgar a nadie, no podemos juzgar,
porque pues nosotros no somos nadie. Gracias. Listo, doctor. La cuarta pregunta nos dice, ¿qué herramientas o estrategias considera más eficaces para trabajar con este grupo dentro de la institución? No, todas las herramientas que brinda la institución más las que uno. Yo lo que considero acá, y tal vez lo voy a repetir en alguna otra pregunta, es la persona tiene que capacitarse. Tiene que capacitarse, no se queden con el pregrado. ¿Qué herramientas? No se queden con el pregrado, fue lo que yo hice. Sí, la institución le da unos programas y está todo bien explicadito, pero usted tiene que tener esa empatía, usted tiene que desarrollar unas habilidades. Yo creo que aquí lo más importante de qué herramientas o estrategias considera, genere empatía con lo que usted vaya a tratar, con lo que usted vaya a tratar. Si usted se va a ir a trabajar con prostitutas, trabajadoras sexuales, genere esa empatía. Si usted va a ir a trabajar con personas trans, genere esa empatía, entienda a la persona por qué está allí. Si va a ir a trabajar con ladrones, genere esa empatía. Y si no la ha generado, porque el pregrado nos va a dejar, busquen diplomados, busquen formarse. ¿Qué fue formarse? Yo digamos que en mi presentación digo, formado como terapeuta. Formarse es formarse. No es solo hacer una especialización, no solo es maestría en tal cosa o especialista. No es buscar nosotros. Las estrategias las tenemos que buscar nosotros. Ya, la universidad te entrega un título. Yo terminé de la universidad y yo creo que una de las herramientas que más me dio la UNAD, no sé si será así o no, yo me sentía perdido, pero la herramienta más linda que me dio fue la de investigar, porque yo hice mi investigación, mi proyecto de investigación, y ellos fueron muy rigurosos. Yo mismo lo hice, con una colega duré 1 año. Entonces, pero uno sale perdido, uno llega a la institución, yo no sabía qué hacer, o sea, llegaba el interno mal y yo ni sabía qué hacer, no sabía qué hacer, lo escuchaba y él deberías, no, tranquilo, no, eso no funciona, tenemos que buscar herramientas. Yo busqué, me formé, mi perfil es terapéutico hoy en día porque me tocó buscar herramientas, lo que me daba la institución. Sí, la institución te da unos programas, entonces tú tienes que buscar herramientas para volverte un excelente profesional. No solo es especializarte, es buscar formarte para desarrollar habilidades y destrezas en las cuales tengas esa empatía con la persona que vayas a atender. Y ya, lo que tú hagas puede ser una buena respuesta, una buena escucha. Listo, la siguiente. Gracias. Ok, doctor, muchas gracias. De pronto, doctor, nos quedan todavía 8 interrogantes, 7 interrogantes. El tiempo de grabación es de 1 hora y media, entonces de pronto, para no extendernos en las próximas Perdón, sí, preguntas, por favor. Sí, les no, pido está muy interesante todo lo que estamos escuchando, la verdad, porque nos va a servir mucho como como futuros profesionales. psicólogos, nos va a servir bastante. Y créame que personalmente yo creo que esta grabación la voy a tener ahí guardadita para algún futuro no muy lejano. Entonces, en la sección número 4 nos dice colaboración interinstitucional y equipo de trabajo. El primer punto nos dice cómo se coordina la institución, en este caso el IMPEC, con otras entidades judiciales o de bienestar social. ICBF, Procuraduría, Policía, Comisarías de Familia, Casas de Justicia, en los casos que involucran víctimas o agresores. Estamos en ese momento, pues, involucra agresores. Entonces, ¿cómo es esa colaboración interinstitucional entre las diferentes entidades judiciales? Bueno, hay diferentes aspectos, hay cosas que ya están consolidadas y que funcionan medianamente, pero yo creo que una de las cosas, y aquí voy a resaltar una colega muy interesante, que son los trabajadores sociales. Ellos hacen un trabajo muy bonito precisamente porque por ejemplo los internos tienen hijos, entonces ellos tienen que ir a buscar a los notarios, tienen que hacer esos procesos con las casas. El trabajador social tiene su función y es el que hace esas conexiones institucionales para hacer un caso en específico. Para hacer cosas macro, ya los directores, y ya hay programas legalmente, y por ejemplo en el INPE, pues ya está no solo los que está nombrando, sino está la defensoría, entonces hay mesas de trabajo. Y lo conectan en un programa que está institucionalizado
que incluso hacen unas mesas en las cuales van todas estas personas, va Defensoría del Pueblo, Procuraduría, va con el ICBF, y que con eso lo hacen trabajadoras sociales. O sea, esas cosas lo hace el trabajador social tiene que desplazarse y hacer todo el procedimiento. O sea, que sí existe el procedimiento. Y en esos otros casos que le digo, unas mesas que hay, que están legalmente constituidas, sacan un representante de los internos que se llama una delegación de derechos humanos, ellos redimen por esto y está legalmente constituido. Yo creo que medianamente se cumple porque esas mesas se hacen cada 8 días, cada 8 días y están institucionalizadas. Va la Procuraduría, la Defensoría, se les comunica a todas, a la policía, a todas las instituciones, son unas mesas grandes y se sacan unos representantes de los internos que no los escoge el director, los escogen los mismos internos que son los delegados de los patios y pueden ir uno por patio. Por ejemplo, aquí en Picaleña, que son 28, yo iba a esas, ya era oficial, era el coordinador de tratamiento, sacaban 28 internos. 28 internos, donde esas reuniones empezaban a las 8 y duraban hasta la 1, 2 de la tarde a veces. Entonces sí existen esas, sí está legalmente constituido en el INPE esos engranajes institucionales. Compañero, tiene el micrófono apagado. Qué pena. Dice, ¿qué aspectos considera que se podrían fortalecer en términos de colaboración interinstitucional para mejorar los procesos? ¿Qué aspectos? No, yo creo que una de las cosas más importantes acá es inversión del Estado, inversión de las diferentes instituciones, colocar profesionales, o sea, por ejemplo, las alcaldías o las gobernaciones pueden apoyar con profesionales. Yo creo que seguir con mesas, hacer mesas, pero cada uno son tantos los problemas que tiene. Un alcalde tiene sus propios problemas, entonces como que a veces se desliga de las cárceles. Un gobernador lo mismo, un presidente lo mismo. Entonces yo creo que debe haber mucho desde arriba, desde los entes que nos corresponden. Yo creo que pues ellos tienen unas mesas también legalmente constituidas, ya están no con internos, sino solamente de entes, donde está la Procuraduría también, donde está la Contraloría, esa se hace una vez cada mes. Yo duré asistiendo todo el tiempo que estudié acá, se habla, eso que hay. Una de las cosas más importantes es recurso económico para contratar personal, para hacer. Pues eso depende del gobierno. Ok, doctor. Es muy Ok. difícil. ¿Cómo es el trabajo en equipo dentro de la institución cuando se aborda un caso que involucra tanto a víctimas como a agresores? Bueno, no, se tratan de separar. Obviamente se trata de separar unas cosas de las otras, y claro, porque pues obviamente se trata de separar, además que la institución así lo permite porque pues están por patios. Entonces si por ejemplo son del mismo delito y están en el mismo patio y son agresores, pues no se dejan porque se pueden, por seguridad. Entonces una de las cosas que se hace automáticamente se cambia de patio y se incluyen en programas, se escucha, eso es una, digamos que en ese caso le corresponde mucho a la seguridad, al comando de vigilancia. En ese sentido, pues se remiten a los diferentes programas. Entonces, ¿qué se hace? Que si el interno estaba en un programa dentro de ese patio y se lo cambiaron de estructura, pues la idea es que en la nueva estructura lo acojan en el programa y no pierda el consolidado. En ese sentido, vivir comunicados los profesionales que lideran esos programas. Y hay como rutas de apoyo. Entonces, pues está la intranet, está el sistema, el correo. Entonces uno llega a trabajar y determina que encontró que ese interno ya no está, no es que lo trasladaron, entonces uno manda por correo al compañero que está, mira, este interno ya está, para que sigan su proceso. Entonces como que uno se encarga, el trabajador social, el psicólogo, el educador se encarga de lo de
Si él estaba acá en la estructura 1 y estaba estudiando, está en primaria, pues la idea es que siga allá estudiando y se le hace el cambio simplemente para que siga allá. Pero digamos que medianamente sí se trata de, si hay el cupo, se trata de vincular. Puede que se demore, a veces no es instantáneo. Por ejemplo, él estaba en la estructura 2 trabajando en artesanías, entonces llega ya a la otra estructura y lo que se trata de hacer es un cambio de actividad porque ya es otra persona la que le va a subir las horas y que revise su actividad para que redime pena, pero sí se hace. ¿Es demorado? Sí. Como todo con el Estado es lento, se puede demorar a veces hasta un mes, mes y medio, pero sí hay un engranaje allí. Demorado no es culpa del funcionario, es culpa de que no hay personas. Ok, doctor. El último interrogante de esta sección nos dice, ¿qué importancia atribuye a la capacitación continua de los funcionarios en temas relacionados con la psicología jurídica y el tratamiento de víctimas y agresores? Bueno, yo creo que aquí hay dos campos muy importantes. En la institución sí gasta, o sea, ellos lo colocan, yo tengo varios diplomados en tratamiento penitenciario, eso es psicología jurídica, porque el INPE capacita a sus funcionarios en, digamos, en cosas de tratamiento penitenciario. Entonces el INPE sí lo hace. Sí lo hace en ese sentido, pero que esté para víctimas, y no, usted lo hace y mire cómo hace y como que cada caso es independiente, cada caso es muy independiente y lo que allí no se me, ustedes lo están, obviamente porque aquí así está enfocado, víctimas y agresores, nosotros no miramos víctimas y agresores, nosotros digamos que desde ese campo lo que miramos es delitos, entonces están determinados es por delitos y condenados y sindicados. Entonces, que determinaría al sindicado, para el sindicado que podría decir uno que es una víctima en ese momento porque está preso y no se sabe si va a salir condenado, no hay mucho tratamiento, no hay mucho. Está direccionado al mucho más, o sea, en un 90% al condenado independiente. ¿Y qué hizo el INPE, que está legalmente constituido en la ley 65? Los organizó por patios por delito. Así es en todas las cárceles. Bueno, en las cárceles que son grandes, las cárceles pequeñas realmente no, nunca trabajé. Yo trabajé en 3 cárceles. Empecé en Neiva en 1999, estuve hasta el 2003, estuve del 2003 al 2010 aquí en Picaleña, me fui para Bogotá, estudié, trabajé, estudié ahí hasta el 2017 y estudié acá 2017, 18, 19, 20, acá hasta que me pensioné. Entonces, lo que hace es que los clasifica por delito. No están por agresores y víctimas, no. Ok, Doc. Entonces, para finalizar, tenemos la última sección. Son 3 preguntas que son reflexiones y recomendaciones. En la primera tenemos, desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos en el campo de la psicología o la psicología jurídica aplicada a su contexto profesional? No nos podemos quedar solo con una psicología jurídica. Toca buscar herramientas clínicas. Ese es el primer desafío. No me puedo quedar con una, no. Listo. Ok. La segunda es, desde la psicología jurídica, ¿qué mejora recomendaría para fortalecer la eficacia de los procesos judiciales relacionados con víctimas y agresores en su institución? No, yo vuelvo y reitero lo que ya dije. Necesitamos personal, se necesita personal y áreas, personal uniformado, personal profesional, y se necesita áreas para hacer. Y eso mejoraría los procesos de tratamiento. Estamos hablando del sistema penitenciario. Recuerden que es el sistema penitenciario. ¿Para qué? Para que el interno tenga un buen tratamiento penitenciario. Ok, Doc. Continuamos con la tercera. Es, ¿cómo considera que ha impactado su trabajo en el bienestar y la rehabilitación de las personas con las que ha interactuado? Muchísimo, muchísimo. Creo, me siento feliz. Por eso cuando me retiré me dediqué a esto, porque con el tiempo muchos me buscaban, algunos buscaban algún espacio para decirme, uy, pude volver a dormir. Por ejemplo, le coloco en el caso, yo manejo terapia, entonces alguna vez con un interno hice unos ejercicios,
terapéuticos en 3, 4 y no podían dormir y después me comentaban cómo se sentían. En las reflexiones grupales, ver que ya no eran tan agresivos, ver que ya tenían esa apertura al diálogo, ver que se fueron enfocando en que hicieron caso en meterse a estudiar, en meterse en ver el proceso de tratamiento, porque no duré 6 meses, sino duraba años. Entonces, ver cómo empezaban, por ejemplo, un interno lo veía en educación, hacia los programas, luego pues lo veía que ya estaba haciendo aseo, que le permitía redimir más, luego verlo en una panadería. Ahí es donde tú puedes observar que sí hay tratamiento penitenciario y que lo que uno hace de alguna manera impacta. Ok, Doc, sí, yo creo que lo más gratificante como profesional y como persona también es ver ese proceso y ese progreso a la vez de la persona y que usted vea que pudo ayudarlo. Y obviamente pienso yo que más que lo económico, para mí como profesional pienso que es máximo. Entonces, pues Doc, de antemano, muchas gracias por esta entrevista, por su tiempo. Para nosotros fue muy enriquecedora, pues la verdad trataba sobre este tema y pues ahí tenemos muchos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta, como el seguir estudiando, el seguir leyendo, para nosotros formarnos mejor y tener bastantes herramientas cuando tengamos que intervenir a cualquier persona. Sí, señores. Bueno, muchas gracias. Ahorita les envío la firma. Gracias, ha sido un placer conocerlos y cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, estaré atento. Feliz doctor, día. muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Feliz día. Amén.